mostró que era más o menos lo mismo en Nueva York y al principio del siglo. Tal lógica puede parecer semejante a lo que conté sobre los indígenas guaraos. Un hombre guarao puede tener una esposa que es mujer biológica y otra que es tidawina o transgénero, pero no tiene ninguna consecuencia sobre la definición de su identidad por los demás guaraos. Él no se vuelve bisexual u homosexual, sino permanece sencillamente hombre. Mi pregunta entonces es, ¿sería de verdad imposible escapar del dualismo sexual, o sea, hombre-mujer o activo-pasivo u homosexual-heterosexual? No quiero discutir aquí la cuestión de la relación compleja entre identidad de género o sexo y sexualidad que necesitaría una exposición teórica e histórica amplia. Lo que quiero hacer es solamente tomar varios ejemplos etnográficos para mostrar que las identidades de género entre los pueblos indígenas no son tan dualistas, porque valorizan terceros términos y procesos de cambio, y tampoco tan sexuales, ya que el sexo anatómico y las prácticas sexuales no aparecen como criterios determinantes de las identidades. Los verdaches en América, una identidad ternaria y fundada en las actividades productivas. Mis primeros ejemplos proceden de los indígenas de Norteamérica, donde se notó desde los tiempos de la conquista la existencia muy frecuente de personas transgénero con el término de verdaches, similares a los tidawida entre los guaraos. En su mayoría eran hombres que cumplían tareas femeninas y se vestían como mujeres, aunque existían también casos de mujeres que participaban en la caza o en la guerra y eran valorizadas como hombres, a pesar de aparentemente no vestirse como tales. Se podría pensar que son semejantes a las personas que hoy cambian de sexo, pero como no existía cirugía de reasignación sexual, la mayoría de las interpretaciones enfocaron su sexualidad. Según muchos autores, tenían relaciones sexuales y a veces matrimoniales con mujeres ordinarias y hombres ordinarios, es decir, personas del mismo sexo anatómico, pero que tenían una identidad complementaria. En los tiempos de la conquista fueron considerados como sodomitas. Para tomar un caso de América Central, Vasco Núñez de Balboa cuenta cómo echó a 40 de ellos como comida a los perros en Panamá. Durante el siglo XX se concibió como una respuesta cultural particular a las tendencias homosexuales que existen en todo el mundo. Así interpretó el fenómeno en etnopsiquiatría George Devereux en 1937. Se puede también sugerir que sería solamente una consecuencia de la oposición entre activo y pasivo, y así se anticipan las personas transgéneros descritas por Kulik en 1997. Sin embargo, en vez de basarme solamente en nuestros conceptos, quiero enfocar de qué manera difieren de nosotros. Voy a subrayar 2 puntos. Primero, ellos y ellas son concebidos como una tercera categoría, son valorizados y valorizadas como mitad hombre y mitad mujer, o más bien a medio camino entre hombre y mujer, lo que significa
que las personas que no entran sencillamente en una de las dos categorías principales no se vuelven invisibles, sino juegan un papel especial. En la Norteamérica indígena, las personas transgéneros solían tener responsabilidades religiosas y rituales. El hecho de estar entre los dos sexos les daba la capacidad de actuar como mediadores entre el mundo de los humanos y el mundo de los espíritus, lo cual es el papel de los chamanes. Hoy en día, para enfocar este aspecto de mediador espiritual, se refieren a ellos y ellas como gente de dos espíritus o gente de dos almas. En vez de hablar de verdades, decisión tomada en la conferencia de los nativos norteamericanos gays y lesbianas que tuvo lugar en Winnipeg en 1990. Tales implicaciones, que no tienen nada que ver con la sexualidad, me llevaron a mi segundo punto. Sería una equivocación entender el fenómeno como sobre todo sexual. Quiero entonces regresar a lo que dije a propósito de sus prácticas sexuales. Es verdad que muchos hombres anatómicos con identidad femenina estaban casados con hombres y que muchas mujeres anatómicas con identidad masculina tenían relaciones amorosas y sexuales con mujeres, pero no era para nada sistemático, y existen también muchos casos de hombres con identidad femenina que se casaban con mujeres y tenían hijos, lo que significa que la sexualidad no era el criterio determinante. Es muy diferente, por ejemplo, lo que pasa en Salvador de Bahía, según el antropólogo Don Kulik. La primera experiencia sexual como pasivo es crucial en el desarrollo de las personas transgéneros como tal, más que cualquier otra cosa, lo que aparece en sus relatos autobiográficos. En cambio, entre los indígenas de Norteamérica, el criterio principal era las actividades productivas elegidas por el niño o la niña, especialmente la elección entre la caza y la guerra. Por un lado, simbolizadas por el arco y la agricultura y la artesanía. Por el otro, simbolizadas por la cesta. Como es obvio, en el mundo occidental también se puede vincular la identidad de género con el oficio. Sin embargo, en mi experiencia en Francia e Inglaterra, el hecho de que un varón elija tareas femeninas o que una chica elija un trabajo masculino crea solamente una sospecha a propósito de su sexualidad en el mundo occidental. La sexualidad es el criterio importante para definir su identidad y la actividad es solamente un índice revelador. Al contrario, en la Norteamérica indígena, las tareas productivas determinaban la identidad de las personas, lo que se puede también explicar por el hecho de que la división de trabajo era sumamente importante y rígida entre ellos. Rígida en el sentido de que la especialización era muy marcada y determinaba el destino de las personas. No obstante, al mismo tiempo había muchas carreras especializadas que cada uno podía seguir. En resumen, con el tiempo y con el ejemplo de los indígenas de Norteamérica he querido mostrar que sería un error reducir las identidades de género a una cuestión de sexualidad y aún más de una forma binaria, como lo hicieron los exploradores y luego los científicos. Son culturas que ofrecen lugar para terceros términos y que dan más importancia a las actividades productivas en la definición de las personas.
En Papúa Nueva Guinea, una cuestión ritual. Ahora quiero seguir con otro ejemplo muy diferente, procedente de Papúa Nueva Guinea en el Pacífico. Los indígenas de esta zona son muy famosos desde la década de los 60 por sus rituales de iniciación masculina. A los 10 años, los varones eran separados de sus madres y llevados a la casa de los hombres, donde todos vivían hasta casarse a los 20 años. Ahí pasaban por varios ritos, pero el aspecto que más llamó la atención de los occidentales era que los chicos menores tenían que hacer felaciones con los chicos mayores y beber su semen. Después de casarse con una mujer, nunca más tenían contactos homosexuales. Las prácticas femeninas son mucho menos conocidas, pero según unos antropólogos había algo similar con la leche que las madres daban a beber a las chicas. Por supuesto, se convirtió en un escándalo cuando los europeos lo descubrieron en la década de los 60. Las casas de los hombres fueron quemadas y los hombres fueron humillados, aunque ninguno asesinado. Lo contrario a lo que pasó en las Américas en los tiempos de la conquista. Aquí la oposición entre masculino y femenino es muy marcada, pues no hay tercer sexo y se trata de prácticas sexuales. Se puede entender como una oposición entre activo y pasivo, o más bien inseminador e inseminado. Sin embargo, al estudiar con cuidado las descripciones antropológicas, se deben notar asuntos importantes. Primero, cada persona pasa por muchas posiciones opuestas. Para tomar el caso de un varón, empieza como un iniciado menor que bebe el semen de los mayores. Luego se vuelve en un mayor que da de beber su semen a los menores antes de casarse e inseminar a su esposa. Se trata de una gran diferencia respecto, por ejemplo, a lo que sucede en Salvador de Bahía, donde un varón habitualmente guarda la misma posición sexual, activo o pasivo, durante toda su vida. Quiero precisar que entre los varones se practica solamente la felación y entre hombre y mujer solamente la penetración vaginal. Segundo, el análisis de los símbolos y de las creencias muestra que para los indígenas de Papúa Nueva Guinea, los órganos masculinos y femeninos son la misma cosa. Un pene y un útero, ambos son tubos usados de maneras distintas. La antropóloga inglesa Marilyn Strathern expresó: no es el órgano lo que define el sexo de la persona, sino la persona lo que define el sexo de su órgano, por usarlo de cierta forma. Las varias etapas del ritual de iniciación tienen precisamente este papel. La idea es entonces que el dualismo caracteriza las prácticas y los actos, pero nunca la esencia de los órganos o de las personas. Ahora hay otra idea que quiero enfocar. Para nosotros se trata obviamente de prácticas sexuales. Además, es verdad que parejas de menores y mayores podían tener placer y aún tomarse afecto. Sin embargo, no son expresión de ninguna manera de un deseo sexual particular. Hay también relatos, aunque no se sabe si son relatos históricos o cuentos, de chicos que murieron porque se negaron a cumplir con el rito.
Se trata de un acto obligatorio porque forma parte de un sistema ritual que está basado en la creencia de que el semen debe ser recibido antes de ser producido y que hace crecer a quienes lo reciben, razón por la cual la masturbación es estrictamente prohibida, pues sería la pérdida de una sustancia preciosa que siempre es destinada a otros, como si fuese un circuito cerrado. Una meta del rito desde el punto de vista de los indígenas es tomar a niños en hombres fecundos. No quiero discutir el hecho de que son creencias irracionales, falsas, desde el punto de vista de la ciencia occidental. Lo que quiero decir es que en las culturas de Papúa Nueva Guinea, así como en el caso del tercer sexo de los indígenas de Norteamérica, no se pueden reducir estos actos a actos sexuales, porque son también actos rituales que tienen gran importancia cosmológica y religiosa. Es muy importante para la comprensión antropológica de estos fenómenos. Sin etnocentrismo, sin embargo, quiero sugerir que podemos también sacar conclusiones o ideas de estos casos para ayudarnos a pensar en las identidades de género en otros casos.